sacerdote de la Arquidiócesis de San José, fue ordenado el 7 de diciembre de 1991, licenciado en Teología Moral por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, profesor de la Universidad Católica de Costa Rica y del Seminario Nacional Nuestra Señora de Los Ángeles, donde imparte los cursos de Moral Fundamental, Moral de la Persona y Moral Social. Ha servido en varias parroquias de la Arquidiócesis y actualmente reside en el Santuario Nacional del Sagrado Corazón de Jesús. Le agradecemos al Padre Pacheco por compartir con nosotros. Iniciamos. Compartir algunas ideas en torno a este tema de fe y razón. Cuando estaba pensando en prepararlo y más o menos por dónde ir, me di cuenta con la literatura que hay una cantidad pues, bastante grande de cuestiones que se podrían tratar aquí, desde algunas filosóficas, teológicas y todo lo demás. Pero voy a tratar de limitarme a tres cuestiones principalmente, o tres aspectos más bien. Quedando obviamente en el tintero quizás un montón de cuestiones, como podrían ser desde quizás el análisis que se podría hacer sobre la Ley Filius del Vaticano I, Eterni Patris de León XIII y obviamente la Fides et Ratio de Juan Pablo II, ¿verdad? Pero bueno, muchas de estas cuestiones pienso yo que podrían ser también parte del estudio personal o de la lectura personal o del análisis que se podría ir haciendo también en algunos cursos aquí mismo en el seminario. Voy a tratar de proponer, como les decía, tres aspectos, fundamentándome sobre todo en von Balthasar, en su libro Gloria. Él tiene un capítulo, bueno, varios dedicados al tema de la fe, pero tiene uno especialmente llamado sobre fe y la razón. Y pues ahí voy a fijarme en algunas cuestiones sobre la fe y la razón en la Sagrada Escritura. El otro aspecto sería también fe y razón en Clemente de Alejandría. También guiándome un poco por lo que propone von Balthasar. Y la última parte, misma cuestión, fe y razón siempre, pero ahora desde algunas propuestas en Ratzinger en su libro sobre los principios, teoría de los principios teológicos, una propuesta de una teología fundamental, pues principalmente en esos tres aspectos. Como ven, pues no es tanto lo que yo vaya a decir, como tal vez ser un poco eco de estos tres de grandes, ¿verdad? Dos teólogos, uno más moderno, otro padre de la Iglesia, y Ratzinger, en ese momento prácticamente las citaciones que haré serán de ese libro y alguna cuestión del discurso, dos ideas breves nada más para no centrar mucho en la cuestión ahí, ya que el famoso discurso en Ratisbona, que lamentablemente casi nadie lo entendió y que lo dirigieron solo al texto aquel de las cuestiones con los musulmanes, ¿verdad? Pero bueno, ese sería otro capítulo que mejor preferí no tomar en consideración por cuestiones ¿de qué? Pues mejor que no sé, ¿verdad? Eso de los moros a mí la verdad a veces me cuesta un poco entenderlo, ¿verdad? Pero bueno, paciencia. Entonces empezamos ahí, fe y razón primero en la Escritura, esto pensando desde la propuesta de von Balthasar, ¿verdad? Entonces, el Antiguo Testamento, la respuesta a Dios se realiza mediante una gama de conceptos que paso a paso se dirigen a la fe. Esta misma, la fe, es entendida como docilidad, obediencia, esperanza, confianza. En este concepto se asume sin problema alguno la idea del conocimiento de Dios, en tanto que el Dios que se da a conocer suscita en el creyente la confianza y la fidelidad para abandonarse en él. Además, que la experiencia de la fe en Dios se funda en su intervención en la historia. El Dios de Israel
guía a su pueblo. El acto de fe es tan positivo que de rechazarlo se caería en la obstinación y en la infidelidad semejantes al adulterio. La fe de los profetas exige aceptar y reconocer a Dios, que se hace presente al pueblo mediante las exigencias y las promesas de la alianza, que solo encontrará su plena realización en la era mesiánica. En los Salmos, la fe se apoya en el conocimiento vivido y seguro de la fidelidad y justicia de Dios, que se expresa en el saber que el Señor sale en defensa del desvalido, como propondrá el Salmo 140, o está a favor de los suyos, como dice el Salmo 56. En el Nuevo Testamento no hay ningún problema en unir la fe y el saber en un mismo acto, ya que el crecimiento del saber no debilita la fe, sino que más bien la robustece. En los textos sinópticos, la fe es la iniciación del discípulo por mediación de Jesús. La fe es la entrega total del hombre a Dios, es abandonarse en Dios. Jesús, por tanto, no es el objeto de la fe, sino aquel con quien, por quién y en quién puede llevarse a cabo el acto de la fe. La existencia cristiana es explicada en los textos paulinos y joánicos a partir del concepto de la fe, de forma que la fe no es entendida únicamente como un acto subjetivo, sino que se entiende también desde su contenido global, al que el acto se orienta y que lo hace razonable y justifica. Para Pablo y Juan, la fe no es tanto un acto humano aislado del comportamiento global, esto es, la disposición con la que el creyente responde por la gracia a la revelación del Dios que le interpela. En Pablo, el creyente se entiende a sí mismo cuando cree, esto es, cuando sabe que está en el camino de la justificación por la muerte y resurrección de Cristo. En los textos paulinos, saber hace referencia a los misterios de la fe. Sabemos que Cristo resucitado de entre los muertos ya no muere más, dice Romanos. Sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará a nosotros, en 2 Corintios. Pues sabemos que si la tienda de nuestra mansión terrena se deshace, tenemos una sólida casa construida por Dios, también de 2 Corintios. Entonces la ciencia de Cristo supera todo conocimiento. Este saber no se apoya en la evidencia de la razón humana, sino en la evidencia de la verdad revelada. No es un saber aprendido, sino es un haber sido aprendido. No somos nosotros los que conocemos a Dios, sino que es Dios el que nos ha conocido a nosotros. En los escritos joánicos, fe y saber se encuentran en estrecha relación. Los signos, todos los milagros de Juan, comprueban la velocidad de la fe y son epifanías del hombre de Dios y nos ayudan a robustecer la fe. Claro, esto es importante porque se ha puesto de moda, o se puso de moda en algún momento en la teología que los milagros nunca existieron, ¿verdad? Que los milagros eran simplemente reflexión de las comunidades posteriores, reflexiones catequéticas de las comunidades para justificar a Cristo como Mesías. Claro, había que pensar que las comunidades posteriores estaban compuestas todas, no de pescadores, ni de mujeres, ni de soldados, ni de quién sabe cuánta gente más, sino de doctores en teología nada más, ¿verdad? Para haber elaborado todas aquellas cosas tan impresionantes que algunos exegetas van diciendo por ahí. Bueno, paciencia. La fe es también el comienzo del saber cristiano. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios, dice Juan. Y a la vez la fe brota del saber. Ahora sabemos todas las cosas. Por eso hemos creído que ha salido de Dios. También ellos conocieron que yo salí de ti y creyeron. Y en la primera carta dice Juan, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. O sea que en Juan no hay problema con enfrentarse a un conocimiento que ayude
a la expresión misma de la fe, que ayude a la vivencia de la fe. Todo esto se funda en la relación trinitaria. Aceptar el testimonio de Jesús en la verdad, en la auténtica relación del Padre y del Hijo, es aceptar la divinidad del Hijo, que nos permite adentrarnos en el ámbito intratrinitario, donde aprendemos a ver y entender la esencia de la verdad. Una verdad que es esencialmente la gloria de Dios y supone la renuncia de la propia gloria y la evidencia que descansa en sí misma. Queda claro así la profunda unión de pistis y noxis, ¿verdad? Fe y conocimiento, ¿verdad? En los escritos cuánticos, ¿verdad? Así es lo mismo decir creer en Dios y creer en mí, o si me habéis conocido, conoceréis también al Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Se trata entonces de ver y conocer el sentido cuántico a través de la contemplación de la gloria, que es progresiva dentro de la gloria. Es claro que este saber, o sea, esta noxis desde la Escritura, no se sitúa como un antecedente de la fe, como una preámbula fidei, que vendría a dar la luz suficiente para poder realizar el acto de fe. Tampoco una sustitución progresiva de la fe por la noxis. La característica fundamental de este saber es la solidez y la consistencia que para una visión fundamental, universal, conduce a la fe hacia un principio iluminador. De forma tal que la fe solo necesita de su fundamento, que es Cristo el ungido, y vosotros tenéis la unción del que es santo y lo sabéis todo, y la unción que recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de nadie que os enseñe, dice Juan en su primera carta. Entonces, según la propuesta que haría von Balthasar en esta obra que les decía, no hay absolutamente ninguna contradicción en el Antiguo y el Nuevo Testamento en reconocer que la fe es un acto que necesita de la comprensión de la razón, del entendimiento, porque conocemos a Dios y conocemos también la revelación. El ser humano necesariamente tiene que abrirse a este camino de fe y razón. O sea que pistis y noxis no encuentran absolutamente ninguna oposición en la Escritura. ¿Qué nos propone Clemente de Alejandría en relación con esta misma cuestión? Pistis y noxis, por ser padre griego, ¿verdad? Después del recorrido por la Escritura, nos detendremos brevemente en Clemente de Alejandría, que es continuador de la noxis bíblica. Clemente nos presenta a Cristo como el pedagogo hacia el Padre, aquel en quien se construye una base de verdad, un fundamento de sólida noxis para el templo sagrado del gran Dios. Esto es del pedagogo. Esta noxis verdadera es la mente y la maduración de la fe. En Cristo la pistis se deposita para que por la gracia, el esfuerzo del pensamiento, la ascesis y el amor se pueda llegar a la luz. Esta luz es dada por la gracia del bautismo y quien la recibe la debe desarrollar con la ayuda de Cristo. Así la fe es el fundamento, la noxis lo edificado sobre el fundamento. Tampoco hay oposición aquí, mi padre, entre la fe y la razón, o la fe que se propone conocer y crecer en el conocimiento. En efecto, dice en la Astrómaca, en efecto, el Hijo de Dios no se aparta jamás de su atalaya, porque no está dividido ni separado, ni va de un lugar a otro, sino que está en todas partes, sin estar limitado en modo alguno. Es todo intelecto, todo luz paterna, todo ojo, viéndolo todo, oyéndolo todo, reconociéndolo todo y escrutando las potencias con su propio saber. Este movimiento interno de la fe a la noxis, como bien nos señala von Balthasar, se funda en Clemente en una perspectiva trinitaria, de forma tal que no existe la noxis sin la fe, ni la fe sin la noxis. Lo mismo que no existe el Padre sin el Hijo, pues igual que el Padre es Padre del Hijo, también el Hijo es verdadero Maestro acerca del Padre. No hay espacio en la posición del alejandrino para cualquier noxis que pretendiera llegar al Padre sin la mediación del Hijo, o bien pretender que el anuncio del querigma del Hijo es suficiente.
En el Hijo, anota von Balthasar, encontramos verdaderamente al Padre, y en esto consiste la apertura al ámbito de la verdad trinitaria absoluta y por consiguiente del conocimiento, en el que creemos tanto más profundamente cuanto más nos confiamos al Hijo en la fe y nos dejamos introducir en su actitud íntima. Que Clemente en el Protréptico nos lo afirma con estas palabras: os otorgo el logos, la noxis de Dios, me lo otorgo a mí mismo por completo. Esto soy yo, esto quiere Dios, esto es sinfonía, armonía del Padre, Hijo, Cristo, logos de Dios, brazo del Señor, fuerza universal, voluntad del Padre. O imágenes todas, mas no todas convenientes. Pretendo restauraros conforme al modelo, para que también lleguéis a ser semejantes a mí. Os ungiré con el ungüento de la fe, por el que os libraréis de la corrupción, y os mostraré desnuda la figura de la justicia, por la que podréis subir hasta Dios. Es que Clemente propone en esto que nosotros, ya en nosotros, hay algo de esa verdad, de esa imagen, de esa semejanza de Dios. Pero aunque somos imágenes, dice, no todas convenientes. O sea que somos imágenes, pero aún no reflejamos auténticamente la verdadera imagen de Dios. Este es parte de ese recorrido que tenemos que hacer en Cristo, el Logos, que nos permite conocer la autenticidad de la fe, para entonces, desde la luz de la fe que nos viene Cristo Logos, descubriremos entonces verdaderamente nuestra imagen, o sea, la autenticidad de nuestro ser. Fíjense cómo en el fondo, para Clemente Alejandrino, hay aquí una cuestión bien interesante. La transformación de la fe humaniza a la persona. Lejos que la fe venga a provocar una escape o una deshumanización, más bien la fe nos propone todo lo contrario. La fe nos propone una auténtica humanización. La fe nos lleva al descubrimiento de nosotros mismos y por lo tanto a ser imágenes más convenientes, o sea, a ser imágenes más según el modelo del propio Cristo. Esto de alguna manera podríamos emparentarlo también con aquel número en donde el testimonio nos insisto mucho, ¿verdad? El 22 de la Cápsula de Esther, ¿verdad? El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, ¿verdad? Y la cita que traen algunos de los textos del concilio, no todos la traen, los que son más o menos buenos textos traen una cita de Tertuliano. Y Tertuliano tiene unas expresiones semejantes, porque dirá Tertuliano que cuando Dios estaba formando con el barro a Adán, en su intelecto, en su mente, tenía a Cristo, el hombre perfecto. Entonces, que está formando a Adán no es sino la imagen de Cristo, el hombre perfecto. Entonces, ¿dónde entendemos nosotros verdaderamente a Cristo? Pero ¿dónde entendemos verdaderamente nuestro propio ser? A nosotros mismos. Cuando descubrimos a Cristo como la imagen, como el hombre verdadero, y nosotros tenemos que ser entonces su imagen, ¿verdad? Es un poco de la misma idea, solo que un poquito anterior, la de Clemente. Es claro que en Clemente la noxis de la fe se esclarece y aumenta por la teoría, ¿verdad? En griego, ¿verdad? La contemplación detenida e iluminadora. Siempre que se practique dentro de los supuestos teológicos, que son incorporación a Cristo a través de la fe y los sacramentos, participación del Espíritu que nos introduce en la verdad completa y voluntad de revelarse a sí mismo por parte del Padre Celeste, que quiere hacernos partícipes ya desde ahora de su propia vida trinitaria a través de la palabra y del Espíritu y bajo el velo de la fe. Esto es importante porque para Clemente no se trata de una pura contemplación puesta quién sabe dónde, sino de la contemplación, pero dentro de los supuestos teológicos específicamente cristianos. Y anota primero la incorporación a Cristo a través de la fe y los sacramentos. En este punto debemos prestar suficiente atención. El Papa Francisco lo trata en algún momento en la encíclica, ¿verdad? Lo trata ahí de alguna manera. No desarrolla todo mucho, pero no importa. De todas maneras lo está tratando.
es que hay que curarse desde ahora, ¿verdad? Desde aquí, curarse de esta visión que existe muchas veces, que se evangeliza y como si los sacramentos fueran quién sabe qué cosa agregada, quién sabe cuándo, y que los sacramentos no evangelizan, ¿verdad? Desde la visión de los padres, la incorporación a Cristo se realiza en la fe y en los sacramentos. O sea que los sacramentos son el lugar privilegiado de la evangelización. No es al revés. Hoy se tiende a decir a veces lo contrario, ¿verdad? En distintos ámbitos y en nuestros lados también. Y en eso tenemos que curarnos. Porque ¿dónde evangelizar sino en el sacramento? A veces se pone la idea de este tema de evitar el sacramentalismo. Bueno, claro, eso se evita preparando homilías y preparando y haciendo bien las cuestiones sacramentales, pero no se evita obviando los sacramentos. La incorporación a Cristo a través de los sacramentos, en la participación del Espíritu que nos introduce a la verdad, la apertura a la verdad. Luego con Ratzinger volvemos un poquito sobre el tema, la verdad que hoy es tan extraña a nuestro mundo moderno, por todo el relativismo filosófico y todas esas cuestiones, ¿verdad? Y luego la voluntad de revelarse a sí mismo por parte del Padre Celeste. Cristo es revelación del Padre. El Padre se nos ha revelado últimamente en Cristo, nos dice la carta a los Hebreos. Y luego todo esto nos lleva a vivir la vida trinitaria, a vivir la vida en Dios bajo el velo de la fe. O sea que ya aquí Clemente nos propone prácticamente lo que es un auténtico plan de evangelización, que nace de la profundización y del conocimiento, de la gnosis auténtica de la piscis, o sea, de la gnosis auténtica de la fe, ¿verdad? A veces en los planes de pastoral habría que introducir un poquito más de teología, ¿verdad? Paciencia. Y pasemos entonces a la fe y razón en Joseph Ratzinger. Sobre todo, como les digo, nos fijamos en algunas propuestas que nos da en teoría de los principios teológicos, material para una teología fundamental. Por lo menos la edición que yo tengo es una en español de 1985. El original alemán debe ser un poco antes, pero bueno. En esta obra, Ratzinger nos plantea, como en la misma escritura, encontramos un movimiento hacia una cierta simplicidad en la comprensión, formación y racionalidad de la fe. El origen de esta forma de comprender la fe parece que se inicia en la alabanza hecha por Jesús de los sencillos en Mateo 11:25. Aquello de gracias Padre porque has ocultado esto a los sabios y entendido y lo has revelado a los sencillos. Estas palabras fueron tomadas en algunos momentos distintos de la Iglesia para construir como toda una especie de teología que se encaminaba hacia una idea de una cierta simplicidad en la comprensión de la fe. En dichas palabras se encuentra la raíz de la reserva ante alguna forma de academicismo que de tanto en tanto aparece en la Iglesia. Pues la tenemos que evitar, obviamente, sí, un cierto academicismo que a veces puede dar, y esto es cierto que se da, pero de rechazar un academicismo a caer en ciertas comprensiones de simplicidad de la fe, tenemos que prestar muchísima atención. Este movimiento de simplicidad en relación con la racionalidad de la fe lo encontramos presente, nos propone nuestro autor en un primer momento en San Francisco de Asís, cuando se califica a sí mismo de simple y necio, ¿verdad? Le gustaba llamarse a sí mismo simple y necio. Y cuando recomienda guardarse de la sabiduría de este mundo. Si bien anota Ratzinger, siguiendo a Etienne Gilson, que Francisco no condenaba la ciencia en cuanto tal, pero le parecía que cultivarla sería inútil y peligroso. De ahí que al principio él no era muy favorable para que los franciscanos se metieran en temas teológicos en la profundidad como lo estaban haciendo los dominicos. Claro, en San Antonio de Padua y Buenaventura se sale un poco de este costal, y el otro, el inglés, el
primer Bacon, ¿verdad? Scott, y toda esta gente, se salen un poco de ahí. Por dicha se salieron de ahí, porque si no la orden de los franciscanos hubiera sido una simplicidad exagerada, y yo no sé si es muy conveniente para la iglesia, ¿verdad? Pero bueno, esa es una reserva. En los inicios de la Edad Moderna, en una de sus obras más representativas, La Imitación de Cristo, también se protesta contra una fe expresada en una teología que no era más que erudición sin sentido. ¿Verdad? Es una época, ya emplea un poco la Edad Moderna en historia, ¿verdad? De ocio moderno y todas aquellas cosas, ¿verdad? Empieza a darse un poco un cierto teología, una cierta erudición, pero una erudición hasta cierto punto vacía. Y entonces reacciona a todo esto en uno de los representantes en la literatura de la época que más expresa este cambio será La Imitación de Cristo, y reacciona, ¿verdad? Que nuestro supremo estudio sea hundirse mediante la contemplación en la vida de Cristo. No te entregues al excesivo afán de saber, porque hay en él mucho desengaño y vacío interior, ¿verdad? Incluso en algún otro momento cita algo así como: prefiero sentir la concupiscencia a saber su definición. O vanidad del todo vanidad, menos el conocer a Dios y servirlo solo a Él. Por ahí va un poco el tema de la imitación de Cristo en cuanto a este rechazo de una cierta teología, a veces de mucha erudición, pero hasta cierto punto vacía, caminando siempre en ese simplismo de esa fe propuesta de alguna manera por Francisco y otros. Para Ratzinger, la importancia de la fe no puede quedarse en una aparente simplicidad. Aún más, como se puede conciliar esa sencillez con una fe cultivada. O sea, ¿cómo cultivar la sencillez que exige la fe? ¿Cómo cultivarla con una fe más? ¿Cómo conciliarla más bien con una fe cultivada y cómo conciliarla también con una teología erudita? A estas inquietudes responde contemplando la fe desde la esencialidad del amor. En cuanto que el amor que pide la fe no excluye ver al otro, y de esta manera la fe se acerca al otro con las necesarias preguntas por su necesidad de la verdad. Esta necesidad de la búsqueda de la verdad, de interrogarse, lleva a la palabra a convertirse en respuesta. Ratzinger propone esto bien interesante: cómo cómo evitar una simplicidad exagerada, cómo evitar caer en una simplicidad que nos lleve a nada, que nos lleve a ninguna parte. Entonces dice, bueno, es importante fijarnos en el amor, porque resulta que la fe exige el amor. O sea, la fe exige contemplar al otro. La fe exige fijarme en el otro. Y para fijarme en el otro, debo ver necesariamente sus necesidades, la necesidad de su verdad. Y esto solo lo puedo hacer interrogándome, reflexionando sobre el otro. Lo que me exige entonces, ¿qué? La interrogación. ¿Quién es? ¿Cómo le puedo ofrecer la fe? Y este interrogante, dice, se va a convertir en palabra, pregunta, que se convierte en respuesta. Si la fe parecía excluir la reflexión, la simplicidad, la concentración en sí misma, ante la necesidad de atender al otro, de concentrarse en él, surge ahora la necesidad de concentrarse en sí mismo, de interrogarse sobre sí mismo. Y en este intercambio de palabra y respuesta se aprende a conocer de un modo nuevo y con una renovada profundidad en la fe. De forma tal que para poder formar, para poder ofrecer la fe al otro, debo antes hacer la experiencia de la propia formación en la fe. O sea, si no profundizo en la propia fe, si no conozco la fe, si no me formo en la fe, ¿cómo le voy a ofrecer la fe al otro? Porque parte de los interrogantes, parte de las preguntas, parte de las necesidades y parte de la verdad del otro es también la fe.
Entonces, ¿cómo ofrecerle al otro la fe si yo mismo no la conozco? ¿Cómo ofrecerle al otro la fe si yo no he profundizado en ella? Debo entonces antes hacer la experiencia de la propia formación en la fe. Porque, dice Ratzinger, el amor que nace de la fe es un amor comprensible. No solo se contenta con dar pan al otro, sino que le enseña a ver. No es solo ofrecerle al otro un pedazo de pan, es enseñarle a ver. Y no solo dándole pan, no necesariamente le enseño a ver. La fe me exige entonces en la atención al otro formarme en mi propia fe para poder, al ofrecerle el amor al otro, darle pan, darte también y poder enseñarle a ver. Porque si no le enseño a ver, ¿qué amor es entonces ese? ¿Dónde está el amor? Se queda en una forma de amor que en el fondo sería pobre. Sanabria, aquí en Costa Rica, lo dijo en los años 40, al credo de San José. No se puede enseñar el Padre Nuestro a los que tienen el estómago vacío. Y entonces, parafraseando un poco todo esto mismo que diría Sanabria, siguiendo la línea de Ratzinger, tendríamos que decir, tampoco le podemos enseñar entonces el Padre Nuestro a quienes tienen la cabeza vacía. Y hoy abundan las dos cosas, estómagos vacíos y cabezas vacías. Porque el amor es comprensible y no solo se contenta con dar pan al otro, sino que le enseña a ver. En cuanto que la fe nos permite la visión, es claro que la fe no es un acto ciego, una confianza sin sentido ni contenido, como si fuera a unirse a una doctrina de carácter esotérico. Es bien todo lo contrario. La fe nos lleva a descubrir la verdad, es descubrir los contenidos que me permiten confiar. La fe no es un asunto solo del sentimiento, algo que como consecuencia de la existencia en el hombre de un anhelo religioso, promovamos como un asunto privado, yuxtapuesto a los fines racionales de la vida privada. La fe es ante todo en el orden de la razón, algo sin lo que ésta pierde la medida y la capacidad acerca de los fines. Miren que Ratzinger ya en el 85, ya desde antes, tiene claro el tema de la razón, que es la medida y capacidad. Sin la fe, la razón está verdaderamente perdida, lo que retomará más tarde en este discurso en Ratisbona y en una buena parte de su pontificado, ¿verdad? Sus cuestiones preferidas, verdad, amor. Este binomio es fundamental para entender a Ratzinger en todo su camino, incluso después como Benedicto XVI, ¿verdad? La verdad no se entiende sin el amor no se entiende sin la verdad. Uno y otro van de la mano. Y la fe está ahí propuesta en los dos. La fe es amor. Por eso para mí, bueno, no sé, se me antoja que la última encíclica, más que a cuatro manos, yo la siento todavía a tres manos. Como que hay dos de Ratzinger y una de Francisco. Esa es la impresión que a mí me da, pero bueno, hay que seguir estudiando más a ver. Hay ciertas cuestiones que siguen siendo muy Ratzinger a la hora de ver estos temas que ya son un poco altos. Los contenidos de la fe son esenciales a ella, pero además deben ser comprensibles. Las palabras que explican y expresan la fe brotan de una persona en quien nace y está propuesta nuestra fe, el Logos, la palabra de Dios, que ha llenado de su verdad al hombre y al mundo entero. Claro, para hablar de esto es fundamental. La fe lo entendemos en cuanto que brota de una persona. Nosotros no seguimos un libro, como a veces se propone decir en algunos que las religiones del libro, judaísmo, cristianismo y el Islam. El judaísmo sí, el Islam obviamente. Nosotros no nos fundamentamos en un libro, nos fundamentamos en la persona, en el Logos, en la palabra de Dios. En cuanto que Cristo, hombre, la palabra hecha carne, llena de su verdad al hombre y al mundo entero. Por esto, la fe cristiana se expresa en palabras que deben comprenderse y profundizarse. Esto
que nos propone Ratzinger nos separa entonces de algunos gnósticos, para quienes lo esencial era el silencio, ya que no hay acceso a lo profundo. A ciertos gnosticismos no hay acceso a lo profundo, no hay acceso a la verdad, el conocimiento hay que dejarlo de lado, importa más lo que siento, etcétera, etcétera, y entonces la fe cristiana deja de ser lo que es. La fe cristiana, más bien, al confesar a Cristo en Logos, nos pone frente a un auténtico optimismo que gana en radicalidad al mundo moderno, que niega la posibilidad de la verdad, que permanece oculta. Solo cuentan las repercusiones, las ventajas y las desventajas. Solo la praxis es la verdad propia y adecuada para el ser humano. En esto es importante fijarnos, porque claro, mucho de lo que Ratzinger también propuso en todo su pontificado con Benedicto XVI, ¿verdad? Porque el cristianismo es auténtico optimismo, porque es más radical que las supuestas radicalidades del mundo moderno. ¿Cuáles son las supuestas radicalidades del mundo moderno? Que el embrión no es persona, que no hay valores de siempre, que el matrimonio ya no existe, no tiene razón de ser, que la vida humana es relativa a. Esas supuestas radicalidades son las tonterías que se vienen repitiendo desde hace un montón de siglos. Y que el cristianismo, al entrar en la historia del mundo, al entrar en Cristo, nos propone frente a la verdad absoluta sobre nosotros mismos. Y entonces la fe verdaderamente ilumina la razón. Y la razón verdaderamente es, y la fe es verdaderamente racional, es razonable. Porque la fe no se opone a los presupuestos esenciales de la razón humana. La fe los ilumina, los comprende, los lleva a sus posibilidades, sobre todo a la posibilidad de la verdad, que hoy, ¿qué corriente filosófica no niega la verdad? No, si se pudiera llamar filosofía, ¿verdad? Yo tengo mi problema con que a muchas cuestiones corrientes de hoy se le llame filosofía. Más deberían ser ideologías que filosofías, pero bueno. En fin, digamos de filosofías todavía, para que no se les sienta nada. El tema de la praxis, ¿verdad? La praxis, unas ciertas formas de praxis, pensemos en unas formas de praxis en sentido marxista, ¿qué resultaron? ¿Qué le dieron al ser humano? No le ofrecieron nada. De ahí los grandes problemas de aquella llamada teología de la liberación, ¿verdad? Que ya dijo Francisco ahora en Brasil, me dio mucha alegría oírlo, porque además lo hizo, es jesuita, ¿verdad? Y aunque no tenga la erudición, Francisco como tal, no es teólogo de profesión, entonces no va a tener la erudición de Ratzinger, ¿verdad? Pero tiene la ironía de la jesuita. Y dijo que la teología de la liberación había sido una enfermedad infantil de la teología en América Latina, ¿verdad? De la Iglesia en América Latina en un momento. Esto es interesante porque ese tema de enfermedad infantil lo tomó, eso es de Lenin. Lenin decía que el comunismo era la enfermedad infantil del socialismo, ¿verdad? Entonces, con su propia medicina le dio a aquella que tenía esa enfermedad infantil. Y en el mismo Brasil, donde tantos problemas hubo con esa enfermedad infantil, que solo quedaba en una pura praxis como la verdad propia y adecuada para el ser humano, olvidando que la praxis, si no está acompañada de la ortodoxia, ¿de qué sirve? No sirve de mucho, ¿verdad? Es lo que ya Pablo VI dijo en algún momento, la famosa herejía del mundo moderno es la herejía de la acción. El mucho actuar, el mucho hacer, pero nada pensar. Y esto nos lleva a un vacío tremendo que pierde la verdad sobre el ser humano. Dice Ratzinger, a mi parecer, aquí se descubre el sentido de la ingenuidad cristiana y la razón de que no sea hostil a la cultura, sino que esté referida a ella. La ingenuidad cristiana consiste en que afronta la cuestión de la verdad y en que refiere la cultura a esta verdad. Cuando no ocurre así, se convierte en algo vacío y peligroso. Todos nosotros lo sabemos y lo vivimos. O sea, lo propio. Entonces, Ratzinger encuentra que esta ingenuidad cristiana, ¿dónde está? La ingenuidad cristiana, esa autenticidad de esa ingenuidad cristiana de la que ya se hablaba antes,
está justamente en que no tenemos problema de afrontar la cuestión de la verdad. El mundo moderno se cree muy sabio y por eso ya no hay verdad. El cristianismo tiene la ingenuidad de creer todavía que existe la verdad y que solo la verdad puede auténticamente liberar al ser humano. Con Ratzinger podemos concluir que la fe requiere ser estimulada por la inteligencia y la voluntad, la razón y el corazón. La fe no solo surge de la comprensión racional, sino también del escuchar. La fe es una peregrinación del pensamiento, aún en medio de la duda. Es importante que la razón supere su autoimpuesta limitación de no querer descubrir la verdad, para no perder de vista que actuar contra la razón está en contradicción con la naturaleza humana. Este es el discurso aquel famoso. Y así se libra a la fe de la irracionalidad. Para terminar, cito unas palabras de San Vicente de Merán en el Conmonitorio. Dice: el buen trigo de la fe crezca por tanto y progrese en todas las formas posibles: el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría, según su peculiar naturaleza, es decir, en el mismo dogma, en el mismo sentido, según la misma interpretación. Porque San Vicente en esta parte está hablando de la inteligencia de la fe. La fe, dice, debe desarrollarse y tiene que crecer, porque solo desarrollándose, como se desarrolla todo, lo humano, el cuerpo humano, el crecimiento, etc., llegamos verdaderamente a comprender la fe en su profundidad. Pero la fe se debe desarrollar según su peculiar naturaleza, esto es, desde su misma verdad. Por eso propone el dogma. El dogma no es algo cerrado, el dogma es algo abierto. El dogma es un camino, la evolución del dogma es un camino que se hace y se llega al descubrimiento de una verdad que es el dogma. Pero luego la verdad no se cierra en sí misma, sino que la verdad se abre. Y la verdad se abre para que continúe la comprensión de esta verdad. Esto me viene a la cabeza las palabras, vos podés acordar también de muchas veces que las oímos, del padre Carlos Joaquín, que esta cátedra lleva su nombre y que este año cumplió 20 años de haber muerto, ¿verdad? Él nos decía siempre que el dogma es punto de llegada y el dogma es punto de partida. ¿Qué es esto que está exponiendo Vicente de León? Llegamos, conocemos, sabiduría, inteligencia, y luego esto permite seguir avanzando en el mismo sentido y en la misma interpretación. Porque llevar un dogma a negar al dogma, eso no es un proceso teológico ni de la fe ni verdadero, sino que es un proceso de involución del dogma para mí. No es la evolución del dogma, sino que sería la involución de la verdad. Bueno, esto sería más o menos lo que pensé que podría ayudarnos un poco para, no para decirlo todo, porque no es esa la pretensión, sino por lo menos para animarnos a seguir caminando, ¿verdad? Animarnos a seguir proponiéndonos un camino de maduración, de crecimiento, de desarrollo, de inteligencia en la fe, desde la Escritura, la propuesta de algunos teólogos de ayer y de hoy, que nos permiten la coincidencia de descubrir esencialmente el pensamiento común de estos teólogos para el desarrollo de nuestra propia convicción. Muchas gracias. Le agradecemos al padre Pacheco por su exposición e iniciamos el espacio para las preguntas. Si alguien tiene alguna consulta, levanta la mano y Ariel y Lue van a distribuir los papeles para las consultas respectivas. Vamos entonces con las consultas. La primera es: ¿cuáles son las corrientes de pensamiento hoy día que más se oponen a la fe? ¿Y cómo damos respuesta a estas corrientes? Como corrientes, señalaría mejor una sola, el relativismo. Es lo que Ratzinger, Benedicto XVI, de alguna manera estuvo tratando bastante, porque el relativismo supone un montón de cuestiones, ¿verdad?
desde marxismos reciclados, desde, por ejemplo, feminismos radicales, desde ideología gay, por ejemplo, desde éticas y bioéticas, de bioéticas, por ejemplo, aquella asimilación de Singer que hace en relación a la contradicción entre persona y ser humano. Entonces, muchas de estas corrientes que abarcan podrían perfectamente meterse todas dentro del relativismo, porque lo que no solo es la relativización de la posibilidad de conocer la verdad, sino ante todo lo relativo, relativizar al ser humano, ¿verdad? Que es una de las cosas más peligrosas que están ahí. El ser humano ya no es persona, el ser humano pasa a ser producto en algunos casos, y en otros casos el ser humano pasa a ser simplemente lo que se nos ocurra, y se acabó. Entonces el relativismo me parece a mí que es el lugar donde se meterían una serie de corrientes y subcorrientes, ideologías y subideologías y un montón de cuestiones que andan por ahí dando vueltas. ¿Cómo responder a esto desde la fe? Bueno, yo creo que nosotros primero que nada tendríamos que ser sinceros y reconocer que, aunque hablemos mucho del Concilio Vaticano II, en realidad no lo conocemos bien. Tenemos que empezar a conocer bien la causa de especie, lo que quiso decir y una serie de cuestiones. Para luego, a la luz de esto, caer en la propuesta que ya el Papa Juan XXIII realmente hacía. Era muy interesante. Él no propone un diálogo abierto con el mundo con una cierta ingenuidad rayana en la estupidez, porque Juan XXIII no era nada de eso. Era un hombre terriblemente inteligente y era un hombre también muy sabido en el concilio, por ejemplo, de Trento, un especialista. Por eso sabía lo que quería con el Vaticano II, que no era un concilio al estilo aquel. Entonces, el ponerse al día, que propone el ayornamiento y todo lo demás, el diálogo, no es un diálogo que nos lleve a dialogar desde lo que no sabemos, sino un diálogo desde nuestra propia fe. Ya, se me fue ya el nombre, aquel teólogo alemán, el de la historia de la salvación, que primero pone esto en la cabeza, Oscar Cullmann. Ya, Oscar Cullmann es el primero que advirtió en los 70, comenzando los 70, es el primero que advirtió: católicos, no dejan de ser católicos, porque si ustedes pierden su fe, ¿con quién vamos a dialogar? Entonces es una cuestión interesante que no podemos nosotros perder de vista. ¿Por qué? Porque si perdemos de vista lo esencial de nuestra fe, entonces el diálogo que se va a hacer con el mundo, y Ratzinger dijo una cosa bien interesante en Informe sobre la Fe. Nosotros tenemos que tener cuidado porque el mundo con el que vamos a dialogar es un mundo agnóstico y ateo, que no siempre tiene buenas intenciones, y que entonces no podemos nosotros llegar vacíos. No vamos a llegar con la imposición, no vamos a llegar con la soberbia de pensar que lo tenemos todo y lo sabemos todo, pero sí tenemos que saber llegando quiénes somos, porque de lo contrario no puede existir el diálogo. ¿Cómo responder a estos problemas? Se responde desde la autenticidad de la fe. En la medida en que tratamos de vivir nosotros mismos la autenticidad de la fe, si no es por el diálogo, a fuerza del ejemplo, a fuerza de las instituciones, a fuerza de lo que la Iglesia construye y lo que la Iglesia hace y de la defensa de la Iglesia, terminarán dándose cuenta muchos en su inteligencia que la Iglesia tenía razón. Pablo VI, cuando escribió la Humane Vitae, pero yo pongo ejemplos de moral, que es lo que tengo más cerca, ¿verdad? Pablo VI, cuando escribió la Humane Vitae, hasta muchos obispos dentro de la Iglesia Católica, teólogos y también hasta cardenales, dijeron: ¿qué le pasa escribiendo semejantes cosas a estas alturas de la civilización? Y a la vuelta de menos de 40 años, poco más de 40 años, resulta que la humanidad le empieza a dar razón a Pablo VI cuando vemos los índices de natalidad
como van en muchos países, cuando hay civilizaciones que amenazan con perderse si no hay la sustitución generacional que se debería dar. Eso por mencionar un ejemplo. Pero nosotros, tal vez algunos de ustedes lo vean, pero en unos 50 años por lo menos, muchas de las cosas que a Ratzinger se le criticaron en relación con la defensa de la verdad y demás, volverán a plantearse y se redescubrirá que tenía razón. Alguien dijo alguna vez que los papas en su hoy los juzgan equivocados, pero en su pasado mañana todos tienen razón. Entonces, si nos mantenemos en la autenticidad de nuestra fe, podremos luego dialogar verdaderamente con un mundo incluso agnóstico y ateo, como dice Ratzinger, pero desde la firmeza de nuestro propio conocimiento. O de lo contrario, vacíos, dialogamos con qué? Con otros con la cabeza más vacía que la de nosotros. La segunda consulta es la racionalidad de la fe la causante de lo que se llama hoy crisis de la fe? No, yo creo que la crisis de la fe justamente es por el no haber conocido bien la fe. Yo creo que la crisis de la fe no es causante porque no conocemos la fe, porque no sabemos la fe, porque no la profundizamos con inteligencia. Me parece a mí que el problema de la causa de la crisis de fe hoy día es haber reducido la fe nada más a un movimiento meramente sentimental y emotivo, ¿verdad? Siento, tengo fe; no siento, se me acabó la fe. Y no quedó ningún espacio para que la razón pueda dar una opinión y pueda profundizar en el porqué de la fe. Un poco en lo que les decía antes, ¿verdad? El camino que se hace en la evolución del dogma, que es comprensión de una verdad, la vamos comprendiendo, viviendo, la comprendemos, la definimos como verdad y continuamos entendiendo la verdad, continuamos esa comprensión. Quizás el lenguaje de Calcedonia, para los que han hecho cristología, quizás el lenguaje de Éfeso y de Constantinopla, los 3 concilios, etcétera, quizás hoy suena un poco extraño, quizás no se comprende, pero la esencia de lo que el concilio nos dijo es verdad. En Cristo hay 2 naturalezas, hay una persona. Esto no puede ser de otra forma. Cuando reducimos a Cristo, ¿qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que sucede? Cuando reducimos sus naturalezas, cuando lo humanizamos tantísimo que perdemos la divinidad, empiezan los problemas y las crisis de la fe. ¿Verdad? No es la lengua que se usa en la celebración litúrgica, es el cómo se hace la celebración litúrgica. Porque a mí no me vengan con historias de que cuando celebraban la misa en latín, allá arriba encaramados, todos la celebraban con piedad y con mucha devoción. Igual se ubicarían palabras, igual dirían cosas que no sabían, igual medio sabían latín y dirían cualquier tontería, ¿verdad? Entonces no es que era más piadosa antes, como los chachachás que pretenden con la misa de Pablo VI también, que tampoco el concilio pretendió eso, ¿verdad? Entonces, si entiendo que es el misterio de la Eucaristía, entonces profundizo en el misterio de la Eucaristía y no la voy a reducir la Eucaristía a un concurso de no sé, de patinetas o la tontería que se les ocurre. Digo yo, no sé, son pequeñas cuestiones que a mí se me ocurren pensar. La tercera y última, ¿cómo intentar transmitir este binomio fe y razón a los sectores que relativizan la verdad y la razón? Es que, no sé, ¿por qué tener que ir a hablar? Esto yo no sé si será, no sé. Si otros relativizan la fe y demás, de pronto no la quieren conocer, porque tenemos que ir a decir. Yo eso de ir a la calle, que le había dicho el arzobispo aquí, o decía el anterior arzobispo, y que el Papa también es afecto a decir eso, yo entiendo la calle más bien por los lugares que hemos también incluso abandonado, ¿verdad? Por ejemplo, los intelectuales y jóvenes y muchos otros lugares, los pobres también que hemos abandonado, etcétera, ¿verdad? Entonces, habría que ir a ver si quieren oír. Algunos quieren oír el Evangelio de la verdad, de la fe, otros no la quieren oír. Yo pienso que primero tenemos que profundizar nosotros esa verdad. Conozcámosla bien nosotros primero. Estemos seguros de ella primero. Luego se puede dar el diálogo. A algunos no les interesa dialogar. El otro día tuve la experiencia en la Universidad de Costa Rica
de una cuestión sobre la fecundación in vitro tan traída y tan llevada, ¿verdad? Y entonces, pues sí, mucho de lo que la profesora de bioética de la Universidad de Costa Rica exponía, pues yo estaría un 90% de acuerdo con lo que digo. Pero había un 10% o un 5% en el que no podía estar de acuerdo. Ella reducía todo a que es que tenemos que vivir una ética de mínimos porque la ética de máximos es demasiado teológica o demasiado moral. Esa es la distinción ética en filosofía y moral en teología, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en esa ética de mínimos que vamos a tratar de proponer para que podamos dialogar todos, en esa ética de mínimos se incluye que el embrión no podemos reconocerlo como persona, porque eso es propio de una ética de máximos. Entonces, ¿cómo dialogamos? Si ya el embrión no es persona, los judíos no son personas, ¿cómo dialogamos? Es que ahí está la cuestión. O sea, no, tengamos y formemos nosotros la fe, profundicemos en nuestra propia fe, comprendamos nuestra fe. No es hacernos un gueto los cristianos, pero el mundo quiere meternos un gueto, eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero no nos pase lo que le pasó a los judíos, ¿verdad? Que como borreguitos fueron y se metieron en el gueto. Antes de que nos metan en el gueto, nosotros nos rebelamos, pero nos rebelamos con la inteligencia, con las propuestas de la inteligencia que seguiremos proponiendo, aunque no las quieran escuchar. Y para que mañana, en unos años, cuando vuelva todo a su cauce, entonces pueda verdaderamente decirse, sí, la Iglesia ya había indicado que el camino iba en esa dirección. No es que niegue yo la posibilidad del diálogo con los que no creen. Es que la pregunta que tendríamos que hacer es, ¿quieren los que no creen dialogar con nosotros? ¿O somos nosotros los que andamos buscando como vivir en un mundo, en un universo mundo, un reinado de simpatía para que todos digan, ay, pues qué buenos que son? No, pues que opinen lo que quieran, ¿qué vamos a hacer? Si quieren dialogar, dialogamos, pero desde la comprensión de nuestra fe. Porque si no, caemos en la trampa de que vamos a dialogar con un mundo agnóstico y ateo, que lo que provoca, si no tenemos una fe firme, es que nos tambalea la verdad y terminan viniendo las famosas crisis de fe, que no se dan por la racionalidad de la fe, sino por el contrario, porque no hemos comprendido, conocido, profundizado y sabido bien nuestra fe. Por ahí creo que va. Si no sabemos lo elemental del catecismo para la primera comunión, difícilmente la teología dogmática vaya a entrar también. Me parece. Vamos. Agradecemos al Padre su participación, pues lo manifestamos con un aplauso. Les invitamos mañana para la ponencia que se ha titulado El símbolo de la fe y que será a cargo del presbítero Mario Segura Bonilla. Para concluir nuestra noche le pedimos al Padre Pacheco la bendición. Que el Señor esté con vosotros. Que el Señor nos ilumine, nos muestre la claridad de su rostro, ilumine nuestras inteligencias y nos permita caminar en el conocimiento de la verdad, de la fe y del amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén. Que pasen buenas noches.